Al principio del programa les anunciábamos que hoy inaugurábamos una nueva sección y para empezar tenemos que hablar con la persona que se la propuso a la aventura del saber. Es un naturalista de lo pequeño que nos va a demostrar cómo combina sus dos pasiones, el arte y la naturaleza. Ángel Febrero, buenos días. Buenos días, María. Bueno, esta temporada ya hemos tenido ocasión de ver tu trabajo, ¿no? Las joyas que haces en dos reportajes que se han emitido aquí, Dioramas y Muros Verdes, pero hay que decir que bueno, tu forma de tu colaboración con Televisión Española es muy anterior, ¿no? Ya de los 90. Sí, porque tuve la gran suerte de participar como naturalista de campo y constructor de decorados y trucajes para ciertos documentales. La España Salvaje fue uno de ellos. Otro fue también Espacios Naturales y Parques Nacionales. Bueno, ha habido varios programas en los que sí que he podido hacer allí pues mis trabajos, ¿no? Siempre de espaldas a la cámara, lógicamente. Sí, que son series muy emblemáticas de la casa, ¿no? Y que, bueno, que tú eres muy mañoso, decía yo que haces eso. Vas a demostrarnos que se pueden hacer casi, bueno, no sé si se puede decir, manualidades, que están un poco al alcance de cualquiera. Todo el mundo lo puede hacer. Sí, realmente yo intento incitar, mejor dicho, a los naturalistas o gente que está iniciándose en ese tema pueda con sus propias manos hacer cosas para disfrutar y para aprender de la naturaleza, ¿no? Es un poco mi voluntad a la hora de iniciar el biobricolaje, ¿no? El hecho de que pueda quizá que un chico o alguien que de repente nunca ha tenido un contacto directo con la fauna, con la flora, ¿no? Y de repente pueda hacer algo y le pueda inculcar ese espíritu naturalista, para mí sería una satisfacción muy grande, la verdad. Ángel, y tú hablas con nuestra compañera, con Mónica Lázaro, y decides poner en marcha esta serie de biobricolaje. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde viene esta idea? Pues surgió un poco porque tengo unas actividades tiempo atrás que sigo manteniendo, ¿no? Por ejemplo, en la revista de la Fundación de Félix Rodríguez de la Fuente y en otras publicaciones, ¿no? Que hay, que vienen un poco en esa línea, ¿no? Están un poco en esa línea. Ahí muestro un poco pues actividades diferentes con textos, dibujos, fotografías, y llevar eso un poco a pequeña pantalla pues me pareció como muy interesante, ¿no? Y fue hablar con Mónica, que es un encanto, y dijo, genial, vamos a hacer un programa piloto a ver cómo funciona. Y aquí estoy. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ver una especie de recetas, decía yo, de manualidades, donde hay una serie de ingredientes que están al alcance de cualquiera, o sea, todo el mundo puede ir, es fácil, ¿no?, encontrar todo lo que se necesita. Sí, básicamente sí. Puede haber en algún momento pues que haya algún ingrediente que sea más complicado, pero intento facilitarlo la mayor manera posible porque, claro, pienso que no todo el mundo, por ejemplo, puede, si se está hablando, por ejemplo, de fotografía de naturaleza, que hemos hablado en uno de los capítulos, a lo mejor alguien puede tener una cámara, pero a lo mejor no puede tener la mejor lente que hay en el mercado, ¿no? Porque a lo mejor pues no puede comprarla o no le interesa comprarla, hacer ese desembolso, pero también hago a ver que también con una cámara sencilla y con cosas muy básicas se pueden hacer fotos muy bonitas de la naturaleza, ¿no? ¿Y a qué perfil de público te diriges? Yo creo que a cualquier persona que tenga curiosidad, que tenga ese afán de comprender la naturaleza, de divertirse, de disfrutar con la naturaleza. Puede ser un público más juvenil o más infantil, pero también cualquier persona de cualquier edad, pienso yo, que nunca es tarde para maravillarse ante, no sé, hasta la eclosión de un huevo de una larva, por ejemplo, de un bicho, o por ejemplo observar cómo crece una planta. Eso es algo que yo creo que todos deberíamos de hacer y de disfrutar. Ángel, en tu caso es que el trabajo y el hobby están como muy unidos, ¿no? O sea, se dan mucho la mano, ¿no? En tu caso tus aficiones tienen mucho que ver con tu trabajo. Sí, la verdad es que yo siempre he estado ligado a actividades que tengan que ver con la naturaleza y con el arte, ¿no? De hecho tengo una empresa que trabaja en esas dos líneas de trabajo. Pero realmente a nivel de divulgación siempre he intentado que compartir mis aficiones, con el tema de los rodajes o con el tema de, por ejemplo, en este caso de una serie, o dar un poquito la mano a esas dos cosas, ¿no? Porque es la mejor manera de divertirse, además, también. Ángel, y danos algún ejemplo de las propuestas que nos vas a hacer a lo largo de los próximos meses. ¿Qué tipo de manualidades, decía yo, qué tipo de propuestas nos vas a hacer? Bueno, son muy variadas, porque pueden ser, por ejemplo, desde montar un pequeño acuario de observación para invertebrados, ¿no?, hasta, por ejemplo, iniciarse en el dibujo de la naturaleza, o hacer refugios para murciélagos, o construir un hormiguero, por ejemplo, para la observación de las hormigas, de la vida de las hormigas. No sé, son muy variadas. Realmente son cosas que yo, ante todo, he visto que se pueden hacer con cierta facilidad, que no son cosas muy sofisticadas, que haya que ir a algún sitio especial a hacerlas, o con materiales muy complicados, como he dicho antes, ¿no?
buscar un poco esa línea de trabajo. También pensamos hacer pues capítulos que tengan que ver con salidas al campo, con observaciones directas en la naturaleza. Todo eso también es muy divertido también. Pero para eso tenemos que esperar un poco a que venga, que pase este frío, ¿no? Sí, sí, ahora en primavera también haremos algo en exterior también. Sí, sí, sí. ¿Y qué características tiene que tener la persona que se ponga a hacer bueno, lo que tú propones? ¿Hay que ser paciente, hay que ser mañoso, hay que ser un poco de todo? Bueno, yo creo que ante todo que te interese y tengas cierta curiosidad hacia la naturaleza. Eso es lo básico, ¿no? Si alguien quiere maravillarse con una hormiga, por ejemplo, lo puede hacer, porque si empiezas a bucear en eso, en los insectos, por ejemplo, te das cuenta que son criaturas muy, muy interesantes y que están ahí. Eso simplemente es limitarse a verlas, aprender de ellas y es como todo, es como un gusanillo que se te mete en el cuerpo. Cuando más sabes de un tema, más te gusta aprender, más. Y es lo que yo quiero hacer, ¿no? Que la gente se comprometa con la naturaleza, que la gente disfrute y que se genere de manera indirecta también en ellos un sentimiento de conservación de la naturaleza, ¿no? Un sentimiento de respeto hacia la naturaleza, mejor dicho. Bueno, pues si te parece, vamos a ver ya este primer capítulo. Gracias por habernos acompañado gracias a vosotros. Aquí en el plato. Gracias. Vamos a ver ya cómo es esa primera entrega de biobricolaje. Con la ayuda de Ángel Febrero vamos a aprender a hacer un cubo acuario. Bienvenidos a Biobricolaje, una nueva sección dentro de la aventura del saber. Hoy vamos a montar un pequeño cubo acuario. Un cubo que intentará ser lo más autosuficiente posible. En él vamos a recrear una pequeña comunidad de musgos, de pequeños helechos y pequeños invertebrados que van a vivir en armonía y esperemos que por muchos años. Para que la cosa funcione hacen falta varios ingredientes. Ante todo, el cubo tiene que tener un sustrato. Va a ser la base de toda la comunidad de plantas y bacterias que van a mantener este agua en perfecto equilibrio. Vamos a empezar rellenando el cubo con una grava de sílice negra muy fina y previamente lavada, y haremos una capita de un espesor aproximadamente de 5 o 6 centímetros. Bueno, ya hemos rellenado nuestro cubo de sílice limpia hasta la altura adecuada. Intentamos dar una pequeña pendiente, de manera que la parte trasera del cubo, que es esta, tiene siempre un poco más de pendiente que la parte principal. Una vez que la sílice más o menos ya está asentada, vamos a iniciar la plantación y los elementos decorativos. Como plantación vamos a colocar musgos y una pequeña planta que se llama anubias. Abrimos la bolsa donde viene nuestra maravillosa anubias y, como veis, ya tiene la raíz adecuada, que es la que tenemos que introducir en el sustrato. Otra parte importante de nuestro cubo va a ser la decoración y el soporte del musgo. En este caso, una madera fosilizada, con una forma muy bonita, que vamos a meter dentro del cubo. La afianzamos bien para que no se mueva, introduciéndola en la grava, y como la madera en sí mismo tiene un peso específico muy alto, pues no va a flotar. Una vez que tenemos ya la decoración básica de este cubo, y antes de incluir los musgos acuáticos, vamos a colocar el motor y la vida de este ecosistema. Es el filtro, el pequeño filtro de mochila que vamos a colocar aquí en esta esquina de la parte trasera del cubo. Otro material imprescindible es la iluminación. Las plantas necesitan hacer la función fotosintética, y esta ocurre a partir de unos 4.500-6.000 grados Kelvin, que es la temperatura de color que necesita una luz específica para el acuario. En este caso, esta luz es de 6.500 grados Kelvin y tiene una potencia de 14 vatios. Una vez colocado el filtro y la iluminación, vamos a ir rellenando de agua muy lentamente. Esto es agua sin cloro. Lógicamente no voy a rellenar ahora el acuario, pero sí os voy a comentar algo muy importante. El agua del acuario tiene que estar por lo menos 2-3 días recirculando a través del filtro para que todas las bacterias que viven en el sustrato y en la propia carga filtrante se activen, colonicen todo ese agua y empiecen a depurar todas las sustancias indeseables que pueda tener. Una vez que el agua del acuario lleva 4 o 5 días madurando en el tanque
y las bacterias ya se han apoderado del sustrato, también se han apoderado ya de la carga filtrante, es el momento de empezar a añadir al agua ciertas sustancias que van a favorecer el crecimiento de las plantas. Las plantas también cumplen una función muy importante dentro del acuario, no son solo un elemento más decorativo, sino que degradan ciertas sustancias orgánicas y aportan oxígeno al agua. Una de las sustancias que vamos a incluir son oligoelementos, sustancias que en el agua, como por ejemplo el hierro, potasio, sustancias que necesitan las plantas para su correcto crecimiento. Otro elemento importante para las plantas es el CO2. En el agua corriente hay muy poco CO2 disuelto y las plantas lo necesitan. Entonces, una manera de aditar el CO2 al acuario es añadiéndoselo de manera artificial. Para ello vamos a fabricar un sencillo dispositivo que funciona de la siguiente manera. Cogemos una botella de bebida gaseosa, que ya vienen preparadas con un tapón hermético, y le adhesivamos un pequeño tubo con una pequeña piedra difusora en un extremo. Dentro de la botella vamos a meter agua, un vaso de azúcar y una pequeña porción de levadura natural de la que usan los panaderos. De esta manera, las levaduras van a empezar a digerir ese azúcar en el agua y al no tener oxígeno van a empezar a producir una reacción en la que excretan CO2. El CO2 pasa por este pequeño tubo hasta dentro del acuario a través de la piedra difusora, de manera que las pequeñas burbujas de CO2 pueden disolverse en el agua y las plantas pueden aprovecharlo. Esto es una pequeña piedra calefactora de 10 vatios. Es importante para que el agua tenga una estabilidad térmica, sobre todo en los meses de invierno. Pensar que los pequeños organismos que viven aquí junto con las plantas necesitan una temperatura constante para realizar con éxito sus funciones. Como veis, el cubo ya está terminado. Han pasado varias semanas y hemos añadido, aparte de la nubia que metimos al principio, pequeños musgos, otras plantas pequeñitas que tapizan el fondo y las raíces y palos que hemos puesto en el decorado. También hemos añadido unas pequeñas gambas que, como veis, han criado y tienen pequeños cachorritos que andan entre los musgos alimentándose de las pequeñas algas que crecen. La comunidad biológica de este cubo está ya muy equilibrada. Las plantas producen oxígeno, las gambas se alimentan de esas pequeñas algas que viven entre los musgos y el ciclo de alguna manera se cierra. Entonces, entre el filtro, la luz, el fertilizante que añadiremos regularmente y vigilando un poco que el agua no se evapore, porque lógicamente tenemos que cambiar una parte cada 15 días, vamos a conseguir esa estabilidad para que este cubo nos dure muchísimos años en perfectas condiciones. Bueno, espero que os haya gustado esta idea del cubo, que la realicéis con éxito, que no tengáis mayor problema y me despido hasta la próxima sección de biobricolaje aquí en La Aventura del Saber.